Bueno, vamos a dar comienzo. Como saben, representamos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Norte Santo Tomás de Aquino. Y esto es la Cátedra de Análisis Matemático 1 para Ingeniería Industrial y Matemática 1 para Ingeniería en Informática. Los temas que vamos a desarrollar básicamente corresponden a continuidad de una función y teorema de Bolzano. Vamos con la definición de la continuidad de una función en un determinado punto. La continuidad establece la siguiente definición para un determinado punto. Se dice que una función es continua en un determinado punto, supongamos un punto arbitrario, x igual a, si cumple solamente tres condiciones. La primera condición, que exista la función valuada en el punto A. Voy a habilitar el puntero. Que exista la función valuada en el punto A. Esto de que exista la función valuada en el punto A tiene que ver con que en un principio la función debe, o este mismo punto A, debe pertenecer al dominio de esa función. Si no pertenece al dominio de esa función, evidentemente no va a existir la función valuada en ese punto A. Y allí habría que ver qué tipo de discontinuidad presenta esa función. La segunda condición es que exista el límite para cuando X tiende a ese determinado punto, en este caso a un punto arbitrario A, de la función. Si eso sucede es porque existen los límites laterales. Es por eso que acá en la segunda condición pusimos que si el límite para X que tiende a por izquierda de la función f de X sea igual al límite para X que tiende a por derecha de la función f de X. Si eso sucede, si los límites laterales son iguales, entonces podemos asegurar de que existe límite para esa función. Y la tercera condición es que la primera condición y la segunda condición sean iguales. Básicamente allí queremos decir de que si existe la función valuada en un punto es porque existe un valor numérico finito. Y en la segunda condición, si el límite existe, es porque hay un valor finito que representa el límite. En la tercera condición decimos de alguna forma de que la primera y la segunda condición tienen el mismo valor numérico y que cuando se cumplen esas tres condiciones, decimos de que la función es continua en ese punto de estudio, en este caso, en este punto x igual a. Ahora bien, si la función no cumple alguna de estas condiciones, decimos de que la función es discontinua en el punto x igual a. Vamos a ver un ejemplo como para que esto quede un poquito más claro. Supongamos que tenemos que estudiar la continuidad de esta función. Para estudiar la continuidad de esa función, primero que nada, de la función que estamos presentando acá, vamos a observar si cumple las condiciones de la continuidad. Pero para que cumpla las condiciones de la continuidad, primero tengo que estudiar el dominio de esa función. Eh, Esto de estudiar el dominio de una función se hace siempre, ¿sí? No importa el concepto que se quiera ver o que se quiera estudiar, debemos analizar el dominio de esa función para saber para qué valores la gráfica de esa función está definida. En este caso, como es una función racional, vamos al denominador y el denominador tiene una restricción. Es justamente para el cual el valor del denominador se anula, en este caso para x igual a 2. Por eso decimos que el dominio de esta función son los reales excepto el 2. Quiere decir que para x igual a 2 la función presenta un punto de discontinuidad. Y evidentemente cuando calculamos f de 2, lo estamos marcando acá, la función no está evaluada para f de 2. Y sucede esto justamente porque no se puede dividir
por 0, ya que si hacemos f de 2 tendríamos que dividir por 0. Ahora vamos a calcular los límites laterales para observar si el límite existe. En este caso vamos a calcular el límite por izquierda y después por derecha. Cuando calculamos el límite por izquierda, significa que nos acercamos a 2 por izquierda. Vamos a evaluar a esta función para 2 para observar si hay algún tipo de indeterminación. Cuando evaluamos acá arriba tenemos 2 al cuadrado más 1, que esto me da directamente 5. Y abajo tendría 2 menos 2, que esto es 0. 5 sobre 0. Acá tenemos como supraíndice el signo menos. Ese signo menos es un signo que está indicando de que nos acercamos a 2 por izquierda. No tiene nada que ver con las operaciones algebraicas cuando evaluamos para x igual a 2 dentro del límite. Es decir, que no repercute en las operaciones algebraicas. Solamente es una expresión para señalar de que nos acercamos a 2 por izquierda. Bueno, sabemos que un número sobre 0, eso es igual a menos infinito, más teniendo en cuenta que nos acercamos por izquierda. Bueno, acá hablamos acerca de que números muy pequeños pero negativos, por eso es que tenemos menos 0,1, menos 0,01 a medida de que nos acercamos a 1,90 o 1,99. Ahora podríamos analizar qué sucede cuando calculamos el límite por derecha. Cuando calculamos el límite por derecha, bueno, hacemos en un principio análogo a este punto. En realidad el límite es el mismo, solamente de que ahora tenemos como supraíndice el 2, el signo positivo hacia 2. Eso significa que nos acercamos a 2 por derecha. Sin embargo, como la función no existe para f de 2 y es una función racional, significa de que la función presenta una discontinuidad y esa discontinuidad está en base a una asíntota. Entonces, cuando nos acercamos a 2 por derecha, lo que obtenemos es igual a infinito, no a infinito negativo, porque nos vamos hacia la parte de infinito positivo. Si hacemos un análisis parecido al anterior, es decir, algo análogo, cuando obtenemos valores 0,1 y 0,01 cuando los reemplazamos por 1,90 o 1,99. Es decir, cuando nos acercamos a 2 por derecha, tanto como se quiere. Y bueno, ya hemos obtenido límites laterales en realidad distintos. El hecho de que obtengamos infinito ya es una expresión de que me asegura de que la función no es continua. Pero incluso los límites laterales son distintos. Varía justamente en su signatura. Infinito negativo y infinito positivo. Como son distintos, entonces presenta un tipo de discontinuidad conocido como una discontinuidad de primera especie. Hay una diferencia entre estos límites laterales, pero es una diferencia de salto infinito. Decimos de salto infinito porque les decía anteriormente de que allí seguramente hay una asíntota. De hecho, lo vamos a ver a través de la gráfica. Vamos a graficarlo. Cuando observamos la gráfica de esta función, van a observar una cierta particularidad. Voy a tratar de marcar acá. Acá es donde estoy marcando la trayectoria, o por lo menos intento marcar la trayectoria de esta asíntota vertical. Esa asíntota vertical, que es justamente en x igual a 2, en donde veníamos estudiando, me indica que la función se acerca por derecha y por izquierda tanto como se quiera. Por eso es que si lo marcamos acá con una flechita, van a ver que cuando me acerco a 2 por derecha, la función va hacia ¿dónde? Hacia infinito positivo. Eso lo vemos gráficamente. Si me acerco por izquierda, la función va hacia infinito negativo. Así que aquí estamos ante la presencia de una asíntota vertical de ecuación x igual a 2. Y su representación o su descripción gráfica es la que estamos señalando con esa flechita negra. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver acá una función definida
de atrasos, y como la que tenemos allí, van a observar que lo que estamos marcando acá, aquí tenemos una recta horizontal paralela al eje de abscisas X, siempre es continuo ese intervalo, es lo que estamos marcando acá en esta parte con esta flecha. Como tenemos una función constante, esta es una función continua, pero solamente es continua para esta restricción, que es la que estoy marcando acá en la pantalla. Esa restricción establece de que x debe ser menor o igual que 2. Veamos ahora la segunda función. La segunda función ya corresponde a una parábola, en realidad es a un trozo de una parábola, que corresponde a esta restricción de que 2 sea menor que x, menor que 5. También es continua, las parábolas describen gráficamente eh, una curva continua. Y la tercera función, en este caso, es una función lineal, representa gráficamente una recta, también es continua en todo su dominio y más precisamente en esta restricción en la que decimos de que vamos a tomar solamente valores mayores o iguales a 5. Bien. Acá vamos a observar solamente dos puntos en los cuales puede existir una discontinuidad. Y esos dos puntos están ubicados acá en la restricción. Por ejemplo, en x igual a 2 y en x igual a 5. Habría que estudiar la continuidad en esos dos puntos para poder asegurar si esa función es continua o discontinua en todo su dominio. Porque eso es en realidad lo que nos interesa. Por eso es que decimos que vamos a proceder solamente a estudiar la continuidad en esos dos puntos que marcamos gráficamente y que son los puntos en donde puede ocurrir algún cambio respecto de la continuidad. Cuando hablamos de continuidad de una función, estamos hablando justamente de que gráficamente la función puede tener algún tipo de interrupción. Interrupción es decir, algún tipo de salto. Que ese salto puede ser finito, como lo mencionamos anteriormente, o puede ser un salto infinito. Cuando existe un salto infinito, seguramente hay alguna asíntota vertical. Y que cuando hablamos de que tiene un salto finito, es porque hay una discontinuidad en el cual esa función tiene una cantidad finita de valores o una diferencia finita de valores entre los extremos de la gráfica de esa función. Vamos a representarla gráficamente para observar las discontinuidades. Normalmente recomiendo de que cada vez que analicemos la continuidad de una función se la grafique. Acá hemos marcado la gráfica de la función con diferentes colores. Por ejemplo, para la función 5, acá sería 5, la hemos marcado con verde. Es la función constante que viene por la izquierda. Yo la estoy marcando acá. Y está marcada con verde. Ese es para x igual a 5. La parábola está marcada con azul. Y la otra línea recta está marcada con rojo. Van a observar que si venimos por acá, por el lado donde está la función constante, para poder pasar a la parábola hay un cierto tipo de salto, un salto finito. Es decir, de la gráfica que está con color verde para pasar a la gráfica con la que está con color azul, debo hacer un salto finito. Y ese es un tipo de discontinuidad que mencionamos anteriormente. Luego, para continuar la trayectoria de esa función, de esa parábola por la recta, no hay ningún tipo de salto. Es una función totalmente continua. Es decir, que acá hablamos de una continuidad en x igual a 5. Luego, acá en este salto presenta una discontinuidad de primera especie y justamente con un salto, y hablamos de un salto de 3 unidades. ¿Y por qué hablamos de un salto de 3 unidades? Y bueno, tengamos en cuenta que el reflejo es en 5 y el reflejo de la parábola es en 2. Quiere decir que la distancia que hay de 5 hasta 2 son de 3 unidades, por eso hablamos de un salto de 3 unidades. Le damos un poquito más de color y vamos a estudiar justamente
la continuidad en el caso de x igual a 2 y después vamos a estudiar de esta función y después estudiamos en x igual a 5. Es decir, vamos a estudiar acá en x igual a 2 y después estudiaremos en x igual a 5, que son los dos puntos que nos interesan. Cuando estudiamos en x igual a 2, primero que nada vamos a observar la primera condición, de que la función valuada en este punto, en x igual a 2, exista. Evidentemente, si cuando hacemos f de 2, lo que obtenemos es 5. Y tengamos en cuenta de que el 2 está tomado solamente para la función constante, quiere decir entonces que eso es igual a 5. Como lo marcamos ahí. Gráficamente también lo podemos observar, por eso es que puse la doble flecha, acá es 5. Ahora debería estudiar el límite para x que tiende a 2 por izquierda y el límite para x que tiende a 2 por derecha de esta función. Pero cuando hacemos el límite para x que tiende a 2 por izquierda, observamos algo. Si tendemos a 2 por izquierda, es decir, venimos por acá y nos acercamos a 2, gráficamente podemos observar que la función en la que tenemos que analizar el límite es justamente la función constante. Quiere decir entonces que el límite para x que tiende a 2 por izquierda no es otra cosa que 5. Bien. Ahora debería analizar el límite que tiende a 2 por derecha. Cuando analizamos el límite para x que tiende a 2 por derecha, vamos a ver un cierto tipo de particularidad. Porque cuando tendemos a 2 por derecha, nos tenemos que regir bajo la descripción gráfica que nos ofrece la parábola. Y si observamos la proyección sobre el eje Y, que es el valor del límite, vamos a obtener otro tipo de valor, en este caso el 2. Es lo que estamos señalando ahí. Quiere decir entonces que voy a estudiar el límite para la parábola. Como no hay ningún tipo de indeterminación, el límite es casi inmediato, solamente debo reemplazar en x. Cuando reemplazo en x obtenemos 2. Con el cual observamos que los límites laterales, como lo estamos marcando ahí con esas flechas verdes, son distintos. Y eso significa de que el límite no existe. Y que como el límite no existe, significa entonces de que hay un tipo de discontinuidad. Un tipo de discontinuidad de primera especie, justamente en el punto x igual a 2, donde se produce un salto de 3 unidades. El salto de 3 unidades está dado acá. Ahí hablamos de un salto de 3 unidades. Bien, eso sería para el caso de que analizamos en x igual a 2. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero en el caso de que x es igual a 5 para la misma función. Es decir, vamos a analizar acá, en x igual a 5. Deben cumplir las mismas condiciones. Primero voy a hacer, ¿quién? F de 5. Cuando hacemos f de 5, observamos que la función de acuerdo... A ver, porque no se señaló acá. F de 5 vamos a tener que reemplazar en esta función. Ustedes observen que acá tendríamos que hacer 4 por 5, 20, menos 15 es 5. Por lo tanto, f de 5 es igual a 5. Acá no hay mucho. Y ahora tendría que analizar los límites laterales, es decir, el límite que tienda por izquierda y el que tiende por izquierda. Cuando tiende por izquierda, estamos ante la presencia de que venimos por acá. Gráficamente venimos por esta parábola y me interesa saber cuánto vale en el eje de abscisa cuando nos acercamos 5 gráficamente.
quiere decir que debería estudiar el límite para x que tiende 5 por izquierda de esa parábola. Si reemplazamos, como evidentemente no hay ningún tipo de indeterminación, vamos a obtener 5. De la misma manera, si tendemos a 5 por derecha, cuando tendemos a 5 por derecha, vamos a venir gráficamente por el lado de la recta. Cuando nos acercamos justamente a este punto de análisis, todas confluyen en ese punto, que es el punto 5, que es la proyección sobre el eje Y. Y esa proyección sobre el eje Y determina el valor numérico del límite lateral por derecha, que dicho de otro modo, podemos reemplazarlo y vamos a obtener 5. Y allí obtenemos los límites laterales que son iguales. Como los límites laterales son iguales, como vamos a señalar ahora, f de 5 es igual a 5, coincide. El límite para x que tiende 5 por izquierda de esta cuadrática es igual a 5. Lo mismo sucede con la lineal. Y como los límites laterales son iguales, quiere decir que el límite existe. Ahora la tercera condición es que f de 5 sea igual al límite. Evidentemente vemos que f de 5 es igual a 5 y eso es igual al límite para x tendiendo a 5 de esa función. Por lo tanto, la función presenta un tipo de continuidad. Es continua justamente para x igual a 5. No decimos que es continua para todos sus dominios. Tengan cuidado. Decimos de que es continua solamente en este caso x igual a 5. Estas condiciones que imponemos de la continuidad aseguran la continuidad de una función, pero de manera puntual, para un determinado punto en realidad. Veamos el caso de tipos de discontinuidad evitable. Suponemos la siguiente función que tenemos aquí. Antes de comenzar con este tipo de función, voy a analizar qué tipo de función tengo. Bueno, acá tenemos un tipo de función racional. Y esto significa entonces de que el dominio de esa función lo vamos a tener que extraer, como dijimos al principio. Para extraer el dominio vamos a observar de que, cuáles son los valores que hacen 0 a este denominador. Y el que hace 0 a ese denominador sería justamente x igual a 1. Por lo tanto, el dominio de esa función serían los reales excepto el 1. Y allí tendríamos que estudiar justamente la continuidad en x igual a 1, porque los otros valores pertenecen al dominio, entonces es muy evidente de que la función es continua en ese punto. Más que nada me interesan justamente estos casos excepcionales o estos casos que probablemente haya un tipo de discontinuidad. Bueno, la primera condición es que f de 1 exista. De hecho, f de 1 no existe, puesto que x igual a 1 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto f de 1 no va a existir, seguramente allí hay una interrupción. Y ahora debería estudiar el límite para x tendiendo a 1 por derecha de esta función y también por izquierda. Bueno, cuando estudiamos el límite para x que tiende a 1 por izquierda de esta función, justamente de la función racional, tenemos arriba una cuadrática o Bhaskara, que podríamos aplicarlo. De hecho, cuando calculamos el límite, acá estamos ante la presencia de una indeterminación. Por lo tanto, para levantar esa indeterminación debería trabajar con ese límite. Cuando lo trabajamos, podemos factoriarlo a través de Bhaskara o utilizando la ecuación de segundo grado y obtenemos la expresión equivalente. Cuando obtenemos la expresión equivalente, observamos que en el numerador en el numerador hay un factor que coincide con el denominador. Y allí podemos simplificar. Simplificamos y hemos obtenido que el límite para x tendiendo a 1 por izquierda de la función x menos 2, y allí tendríamos que reemplazar a x por ¿quién? Por 1. Cuando reemplazamos hemos obtenido un valor finito del límite, en este caso menos 1. Hacemos exactamente lo mismo, pero por derecha, y como por derecha o por izquierda estamos hablando de la misma función, no es una función en rama, vamos a calcular el mismo límite, entonces esto se trabaja exactamente igual. Y cuando lo hacemos por derecha y por izquierda, vamos a obtener evidentemente el mismo valor del límite. Por lo tanto, en
el valor del límite existe y es justamente igual a menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces se cumple algo. Van a observar que la primera condición no se cumple, pero que sin embargo el límite existe. Entonces la función presenta un tipo de discontinuidad. El tipo de discontinuidad que se presenta es un tipo de discontinuidad de primera especie y que es evitable. Vamos a ver otro ejemplo. Y esto de hablar de que es evitable es que se puede redefinir la función tomando como verdadero valor el valor del límite, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en algunas de las diapositivas posteriores. Veamos ahora la gráfica de esa función. A principio decíamos de que parecía una función racional. De hecho, no era una función racional. Era una función equivalente a la función racional, parecida a la función racional, pero que era una función lineal con una pequeña interrupción, justamente acá. O un agujero, como ustedes prefieran llamarlo, justamente en x igual a 1. Por eso es que algunas funciones a priori parecen ser funciones racionales, pero no lo son. En realidad son funciones lineales que sufren algún tipo de interrupción, como en este caso un pequeño agujero en x igual a 1. Y este pequeño agujero lo podemos rellenar redefiniendo la función, pero bueno, como les dije, eso lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Veamos otro ejemplo de una función con una discontinuidad de primera especie con un salto infinito. Quiere decir entonces que estamos ante la presencia de una asíntota. Bueno, veamos la función. Allí tenemos también una función que a priori parece racional y que vamos a analizar el dominio. El dominio serían justamente los valores que anulan al denominador. En este caso tenemos que el dominio de esa función van a ser los reales excepto el 3. Quiere decir entonces que este 3 que estamos marcando acá es justamente el punto en el cual vamos a estudiar o el punto de interés. Este punto de interés es el punto en el cual vamos a estudiar la discontinuidad. Estudiamos allí, entonces quiere decir que vamos a comprobar la primera condición, vamos a hacer f de 1, y evidentemente f de 1 no existe, puesto que 3 no pertenece al dominio. Y ahora voy a estudiar los límites. Resulta que cuando estudiamos los límites, observamos de que vamos a evaluar el valor del límite, voy a reemplazar el 3 acá, bueno, todo lo que nosotros conocemos sobre el límite, y que cuando vamos a evaluar en el límite, obtenemos 2 sobre 0 cuando nos acercamos por izquierda. Quiere decir que esto es igual a menos infinito. Por lo tanto, ya sabemos que el límite no es un valor finito. Cuando nos acercamos por derecha, bueno, tenemos el valor infinito positivo y tenemos distintas expresiones para cuando x tiende, en este caso no tiende a 1, sino que tiende a 3, acá lo voy a corregir, cuando x tiende a 3. Por lo tanto, la función no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición. Entonces f de x presenta una discontinuidad de primera especie, con un salto infinito. Por eso es que marcamos acá con un salto infinito. Si vamos a la gráfica ahora, esto significa, es lo que le había marcado en un principio, de que la función tiene una asíntota vertical. Ustedes ya conocen lo que es una asíntota vertical, ya lo vimos en uno de los videos anteriores. Tenemos una asíntota vertical justamente en x igual a 3. En x igual a 3. Esa sería justamente la ecuación de la asíntota vertical. Entonces, cuando nos acercamos por derecha, van a observar de que vamos en este sentido, vamos creciendo cuando x, es decir, el valor del límite tiende a infinito cuando x tiende a 3. Y el valor del límite
cuando nos acercamos a 3 por izquierda, el valor del límite toma que va hacia menos infinito. Y esto me asegura de que tiene un salto infinito, por lo tanto, estamos ante la presencia de una discontinuidad de primera especie con salto infinito. Veamos otro ejemplo más de discontinuidades, como el que tenemos allí. Acá tenemos también una función racional. Voy a tener que analizar el dominio, y el dominio me va a traer complicaciones justamente acá en donde los valores de este polinomio sean 0. Factoreando ese polinomio van a encontrar que los valores que hacen 0 a ese denominador son justamente menos 1 y 1. Quiere decir entonces que el dominio de esa función son todos los reales excepto menos 1 y 1. Por lo tanto, voy a analizar justamente en estos dos puntos, en menos 1 y en 1. Esos serían los puntos de análisis. ¿Sí? Yo le voy a colocar acá puntos P de análisis. Son los puntos más importantes. Vamos primero en el caso de que x sea igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, primero que nada voy a hacer f de menos 1. F de menos 1 no existe, puesto que no está dentro del dominio de la función. Ya sabemos que la función es discontinua. Veamos ahora los límites laterales. Cuando hago el límite lateral por izquierda, no presenta ninguna indeterminación, me presenta la división de un número finito en 0. Sabemos que eso es igual a menos infinito porque tendemos por izquierda, y luego cuando tendemos por derecha, como estamos hablando de la misma función, no es una función en rama, también tenemos un número finito sobre 0 y eso es igual a menos infinito. Quiere decir entonces de que cuando nos acercamos, acá sería menos 1, cuando x tiende a menos 1, el límite no existe. Por lo tanto, presenta una discontinuidad, y una discontinuidad de primera especie con salto finito. Veamos ahora en el caso de que x sea igual a 1. Cuando x igual a 1, bueno, sí vimos que cuando x igual a menos 1. Para el caso de x igual a 1 pasa de manera análoga. F de 1, perdón, acá sería 1, no es menos 1. F de 1 no existe. El límite para x que tiende a 1 por izquierda es igual a menos infinito. El límite para x que tiende a 1 por derecha es igual a infinito. Van a observar que en ambos obtenemos un número sobre 0. Y esto presenta un tipo de discontinuidad cuando nos acercamos a x igual a 1. El límite no existe. Por lo tanto, f de x es discontinuo de primera especie con un salto infinito. Si vamos a ver la gráfica de esa función, van a observar cierta particularidad. Hay dos asíntotas, en este caso en x igual a 1, que lo voy a marcar acá. Esto sería en x igual a 1. Y tenemos otra discontinuidad en x igual a menos 1. Bien, entonces ahí presenta un tipo de discontinuidad. No hay tan solo un punto de discontinuidad, ese era el objetivo de este ejemplo. Pueden haber varios puntos de discontinuidad, incluso pueden ser discontinuidades de primera especie o de segunda especie, dependiendo del tipo de función. Veamos ahora la continuidad de una función en un intervalo. La continuidad de una función en un intervalo se define bajo la siguiente definición. La función f es continua en un intervalo, y analizamos la continuidad justamente en un intervalo cerrado si lo es en todos los puntos de ese intervalo. Van a observar algo de cierta particularidad, como un comentario para agregar. Está definido para un intervalo cerrado, pero la definición en realidad es válida para un intervalo abierto o para un intervalo cerrado.
Y eso quiero marcar, que la continuidad en intervalo es válida para intervalos abiertos, para intervalos cerrados, pero acá vamos a analizarlo solamente en el intervalo cerrado. Supongamos que tenemos acá el siguiente ejemplo, determinar si f es continua en los intervalos menos 2, 3, que son dos intervalos cerrados, y en menos 2, 0, de la siguiente función. Y en este caso, f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 y x menos 1. Bueno, que tiene a x menos 1 como denominador. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero que nada, estudiar el dominio de esta función. Cuando estudiamos el dominio de esa función, obtenemos que, bueno, serían todos los reales excepto el valor 1. Acá lo puse de manera diferente al dominio, pero es exactamente lo mismo que colocar los reales excepto el 1. Acá pusimos que el dominio de esa función va desde menos infinito a 1, unido desde 1 hacia infinito. Lo que nos lleva justamente a deducir de que la función no es continua en x igual a 1, por lo tanto voy a estudiar la continuidad en ese punto. Pero, pero hay algo que me establece en realidad la consigna. Me pide estudiar primero la continuidad en este intervalo, ¿sí? Menos 2, 3. Con el cual observo de que 1, que es el punto en el cual la función no está definida, pertenece a ese intervalo, como lo señalamos allí. Quiere decir entonces que f de 1 no existe, porque no pertenece justamente al dominio de esa función. Y resulta de que 1 pertenece a ese intervalo. ¿Qué podemos concluir? De acuerdo a la definición de continuidad en un intervalo, la función no puede ser continua en el intervalo menos 2, 3. ¿Por qué? Porque no es continua en todos sus puntos, de acuerdo a la definición de continuidad en un intervalo. Entonces, de acuerdo a esa definición, puedo asegurar de que esa función no es continua en ese intervalo, justamente porque uno que no pertenece al dominio de esa función pertenece a ese intervalo. Bien, ahora analizamos para el otro intervalo menos 2, 0. Pero resulta de que 1 allí no pertenece al intervalo cerrado menos 2, 0. Y por lo tanto, la función va a ser continua justamente en el intervalo menos 2, 0, ya que el único punto de discontinuidad que existe es el punto 1 en el cual la función está definida y resulta de que 1 no pertenece al intervalo menos 2, 0. Por lo tanto, la función f, en este caso, es continua en el intervalo cerrado menos 2, 0. Vamos a enunciar un teorema muy importante conocido como el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano establece lo siguiente. Si tenemos una función que sea continua en un intervalo cerrado a b, que ya lo hemos definido anteriormente, evaluamos la función en un extremo, como señalamos acá, f de a. Evaluamos la función en el otro extremo, f de b. Y observamos de que la asignatura de f de a y f de b es distinta, entonces existe un número justamente que pertenece a dicho intervalo cuya imagen es cero. Dicho de otro modo, es que existe un punto, siempre y cuando se cumpla la hipótesis de ese teorema, que intersecta al eje de abscisa, gráficamente. ¿Cuáles son las hipótesis de este teorema de Bolzano? Bueno, las hipótesis están dadas a través de la siguiente simbología matemática que la voy a señalar. Primero que nada, o la primera hipótesis, es que la función debe ser continua en el intervalo cerrado AB. La segunda hipótesis es que el signo de f de a sea distinto, no sé si se marca acá el distinto, sea distinto del signo de f de b. Si se cumplen esas dos hipótesis, puedo asegurar de que existe un punto C que pertenezca a este intervalo cerrado AB, tal que, bueno, acá no sería f de C, sino sería f de P como figura ahí, sino que allí salió mal tipeado, sino que sería f de C, que es igual a 0. Lo que me asegura este teorema de Bolzano es que existe un cero de una función cuando se cumplen las hipótesis de ese teorema. Gráficamente decimos lo que estamos marcando acá.
tenemos un f de A, un punto A y un punto B, que son los extremos de este intervalo que estamos marcando acá. Bueno, van a observar que f de A me da en la parte negativa del eje de Y, y f de B me da en la parte positiva del eje de Y. Acá tenemos la parte positiva y acá tenemos la parte negativa. Eso significa que tienen signatura distinta. Por lo tanto, y como la función es continua, observamos que gráficamente no tiene ninguna interrupción. Como la función es continua, me asegura de que existe un punto C, como el que estamos marcando acá. Tal que ese punto C significa de que f de C, o la función valuada en ese punto C, y en donde ese punto C no es un punto cualquiera, sino que es un punto que pertenece al intervalo AB, donde ese punto f de C es igual a 0. Eso es básicamente lo que dice el teorema de Bolzano y es uno de los teoremas más importantes dentro de la continuidad de una función en un determinado punto. La existencia de ceros de una función siempre y cuando se cumplan las condiciones. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo que he sacado del trabajo práctico, en donde se pide determinar valores de C, de K, de A y B, de los parámetros para que la función sea continua en todo su dominio. Por ejemplo, la función que marcamos allí. Esa es una función, como le vuelvo a repetir, del trabajo práctico. Allí establecemos la siguiente función. Una función en rama en donde tenemos las restricciones. La primera función que tenemos acá es una función racional, luego tenemos una función constante y luego tenemos una raíz cúbica. Y entonces vamos a analizar o vamos a tratar de determinar los valores de C y K. Entonces no me da ningún punto de discontinuidad. El punto de discontinuidad lo tengo que sacar yo. ¿Y cómo sacamos ese punto de discontinuidad? Observando los valores numéricos que están en las restricciones. En este caso, las restricciones tienen un único valor numérico, que es el 0. Por lo tanto, vamos a analizar justamente en x igual a 0. Y para analizarlo, lo que voy a hacer es ajustarme a la tercera condición. A la tercera condición de continuidad. Porque la primera y la segunda habla acerca de que la función valuada en ese punto exista y la segunda de que el límite exista. Pero la tercera es primordial para este tipo de casos cuando tenemos que determinar los valores de los parámetros para que la función sea continua. La tercera condición establece de que la función valuada en un determinado punto debe ser igual al límite de esa función cuando x tiende a ese determinado punto. Por eso es que me voy a ajustar de acuerdo a la definición, de acuerdo a la tercera condición de la definición de continuidad. Que f de 0, hablamos de en x igual a 0, sea igual al límite para x tendiendo a 0 del límite de la función f de x. Entonces, primero que nada, voy a hacer f de 0. Cuando hacemos f de 0, observamos que si hacemos f de 0, para el único valor que está definido es justamente para acá. ¿Sí? Entonces, f de 0 es igual a acá. Bien. Y ajustándonos en base a esta definición, como lo voy a señalar acá, tendríamos que el límite para x que tiende a 0 por izquierda y tomo la función racional. ¿Pero por qué tomo la función racional? Porque decimos que tendemos a 0 por izquierda y acá x son los x menores que 0. La restricción me indica cuál es la función que tiende a 0 por izquierda y cuál es la función que tiende a 0 por derecha. Por lo tanto, acá tendemos por izquierda porque tiene la restricción de que x es menor que 0. Y la otra es que tiene la restricción x mayor que 0. Por lo tanto, esos límites laterales deben ser iguales para que el límite exista. Por eso lo colocamos como una igualdad. Y ahora esto lo que vamos a hacer es calcular los límites como una especie de cálculo auxiliar aparte. Voy a calcular el límite de la primera parte, del primer miembro, es decir, el límite para x que tiende a 0 por izquierda de esta función, lo vamos a calcular. Observamos que si hacemos tender el límite, vamos a obtener una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, si obtenemos una determinación de tipo 0 sobre 0,
vamos a tener que levantar la indeterminación. ¿Cómo la levantamos? Bueno, observo que acá tengo un cuadrado de un binomio. Desarrollo el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y obtenemos esta expresión equivalente a la que estamos marcando acá. ¿Sí? Con el cual nos queda algo para cancelar c cuadrado con c cuadrado y obtenemos la expresión que estamos marcando aquí. Acá tengo como término común x, entonces podemos sacar como factor común y podemos aprovechar y podemos simplificar. Cuando simplificamos, obtenemos el límite para x que tiende a 0 por izquierda de x más 12. Cuando hacemos tender el límite, eso me quedaría 0 más 12, que simplemente es 12. Bien, eso sería por izquierda. Ahora tendría que calcular por derecha. Cuando calculamos por derecha, tenemos que hacer el límite para x que tiende a 0 por derecha de raíz cúbica de x menos 27. Bueno, acá no hay ninguna indeterminación. Simplemente reemplazamos. Acá me queda 0 menos 27. Y bueno, cuando calculamos la raíz cúbica de eso es menos 3. Ya hemos obtenido los límites laterales. 12 para un lado, menos 3 para otro. Cuando tiende por izquierda, hemos obtenido, y cuando tiende por derecha, los valores que estamos marcando allí. 12 menos 3. ¿Sí? Pero, sin embargo, lo que tengo que calcular es el valor de C. Entonces, ya me queda una ecuación formada, despejo, y ya obtenemos C igual a menos 3 medios. Bien, ese es el valor de C. Sin embargo, me está faltando un valor más, el valor de K. Y eso nos vamos a ajustar en base a lo que marcamos al principio, que f de 0 era igual a k, teniendo en cuenta la primera condición de continuidad, que f de 0 sea igual al límite para x que tiende a 0 de f de x. Sabemos que f de 0 era igual a ¿quién? A k. Entonces lo reemplazamos a f de 0 por k. Y que el límite para x tendiendo a 0 de la función f de x era igual a c. O sea, se cumple justamente cuando c sea igual a menos 3 medios. Entonces acá esto vendría a ser igual, en realidad esto tendría que ser igual a menos 3. Quiere decir entonces de que cuando k sea igual a menos 3 y cuando c sea igual a menos 3 medios, la función va a ser continua en los reales. Entonces, esto de determinar los valores del parámetro nos permite poder utilizar las condiciones de continuidad a nuestro favor. Fíjense que he utilizado la primera condición y la segunda condición. La primera condición para determinar cuál es un posible valor de k y la segunda condición para poder determinar cuál era el valor del límite y una vez obteniendo el valor del límite poder determinar cuánto tenía que valer el parámetro c para llegar a ser este valor del límite y que los límites laterales coincidan, que es la condición de unicidad del límite y que es una de las condiciones que además debe cumplir la continuidad. Y en base a la tercera condición, aseguramos de que k debe ser igual a menos 3 debido a que la primera condición y la segunda condición deben ser iguales. Y con esto finalizamos esto de la parte de continuidad y de discontinuidad de una función. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro?